En cada latido tú estás. Tú estás.
Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscríbete a nuestra primera reunión virtual de Punto Kids, el domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Llevado mi carga yo solo y no fui creado para hacerlo sin ti. Oigo tu voz decirme, entrégala a mí, ahora puedo verte. Todo entregarte, yo te necesito. Corro a ti, Padre, a tus brazos de amor. No quiero esconderme, no quiero esperar. Mi corazón sanas con tu amistad. Por eso a ti corro una vez y otra vez y una vez y otra vez. Tú todo lo sabes, siempre tuviste un plan. Tu hijo fue el precio de mi libertad. No encuentro el sentido de esa clase de amor. Y aunque no lo entiendo, puedo explicarlo, yo te necesito.
Hola, te doy nuevamente la bienvenida a nuestra transmisión, El Punto en Línea. Bienvenida a este tiempo que vamos a compartir en estos minutos y espero que sean muy enriquecedores, que te ayuden a conectar más con Dios, a descubrir más a Dios allí en la Biblia y que por supuesto nos ayuden a todos como comunidad a fortalecernos. Una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que contiene narraciones que, a pesar de haber sido escritas hace muchos años, hoy tienen una aplicación para nosotros. Algunos piensan que la Biblia es un libro demasiado antiguo que no nos dice mucho para hoy. Nada más alejado de la realidad. Toda la Biblia tiene para hablar cosas a nuestra vida hoy, en este siglo XXI y en las circunstancias que estamos viviendo. Hoy voy a tomar una historia, una narración de la Biblia para enseñar algo que me parece que es fundamental en la vida de un creyente. Y si estás hoy por primera vez con nosotros, también seguro te aclarará algunas cosas especialmente que a veces puedes ver en los que decimos creer en Jesús y puedes no entender por qué nuestra intensidad, por qué nos gusta orar, por qué nos gusta hacer ciertas cosas. Hoy estamos aquí para que podamos conectar con la Biblia y que podamos disfrutar de lo que Dios quiere enseñarnos en la Biblia. Déjame darte un poco de contexto. Estoy hablando de esta narración que sucedió hacia el siglo V antes de la era cristiana. Había un rey que la Biblia lo llama el rey Asuero. La historia lo conoce como Jerjes, un rey de Persia, un rey muy poderoso. Este rey estaba buscando una esposa. Había tenido una ya, pero la había desechado. Había tenido problemas con ella y él ahora estaba buscando una nueva mujer. Jerjes no era un judío ni era un creyente en el Dios de la Biblia, pero estaba buscando una esposa. Y resulta que de repente aparece en escena una hermosísima mujer llamada Esther. Esther era una judía que por instrucción de su tío, que se llamaba Mardoqueo, participa en todo este proceso de ser elegida como reina o esposa de Asuero o Jerjes. Obvio, tenemos que entender que era otro tiempo, era otro contexto y la forma en que estos reyes hacían las cosas no tiene mucho que ver con la forma en que las hacemos hoy. Pero los principios que vamos a encontrar allí sí tienen mucho que ver con nuestra vida hoy. Esther es instruida por Mardoqueo y él le dice que no revele su origen, no revele que es judía. Los judíos han sufrido muchas persecuciones y han tenido muchos problemas a lo largo de su historia. Y en este momento, para Mardoqueo era mejor guardar un bajo perfil y no contar acerca de su origen. Lo que la Biblia nos cuenta allí en ese libro hermoso en el Antiguo Testamento que lleva el nombre de Esther, el libro de Esther, es que ella fue escogida. Ella deslumbró a Asuero y él la escogió como esposa. Estuvo allí con él y algo más empezó a suceder. La mano derecha del rey Asuero era un hombre muy malo, que odiaba a los judíos y odiaba especialmente a Mardoqueo, el tío de Esther. Y él convenció a Asuero para que emitiera un decreto, un edicto, que ordenara que en todas las provincias del imperio persa los judíos fueran asesinados, fueran destrozados. Mardoqueo se entera, todo el pueblo judío se entera de esto y empieza a sufrir por lo que les espera. Entonces Mardoqueo envía un mensaje a Esther y le dice, por favor, ayúdanos, es tiempo de que nos ayudes. Esther le responde a Mardoqueo algo y es allí donde yo quiero empezar a conectar hoy con la historia. En el versículo 15 del capítulo 4 de ese libro de Esther, dice la Biblia que entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Aquí tenemos a esta mujer hermosa, Esther, la esposa de Jerjes. No creas ni por un momento que ser esposa del rey le daba privilegios a ella. Estaba en contra de la ley persa, que alguien se presentara ante el rey sin haber sido llamado por él. Y es curioso, pero es así. El rey llevaba días sin llamar a Esther a su presencia. Así funcionaban las cosas en esa época. Pero esta mujer está allí y cree que tiene que hacer algo. Entiende que debe convertirse en una protagonista de la historia. Está esta mujer empoderada, puesta por Dios para este tiempo, que tiene que enfrentar una situación muy dura, la aniquilación de su pueblo. ¿Qué hará? ¿Qué puede hacer?
Ir ante el rey, sí, pero antes, fíjate lo que hace. Y retomo el versículo 16. Le dice a Mardoqueo que reúna a todos los judíos y que hagan ayuno por ella, que no coman ni beban durante varios días, ni de noche ni de día, y que ella misma, junto con sus doncellas, hará lo mismo. Ella está diciendo ayunen, pero ¿qué es ayunar? Ayunar no es solamente aguantar hambre, ayunar es orar. Tal vez allí no habla de oren por mí, pero todo judío entendía que ayunar implicaba dirigirse a Dios en oración, buscar a Dios. Ese es el contexto en la mente de cada judío cuando habla acerca del tema del ayuno. No se trata solamente de aguantar hambre o, como está muy de moda hoy, hacer ayuno intermitente para obtener la forma que todos estamos buscando. No, estamos hablando de un tiempo apartado especialmente para buscar a Dios en oración. ¿Por qué? ¿De dónde vendría el valor, el coraje, la sabiduría para enfrentar esta situación? De un tiempo de oración intenso allí en la vida de esta mujer y de todo el pueblo judío. Quiero preguntarte y me gustaría que interactuemos en este momento y allí en los comentarios escribas lo que pienses sobre lo que voy a decirte en este instante. ¿Qué situación amerita una actitud hacia la oración como la que vemos en esta historia de Esther? Piénsalo y empieza a escribir con nosotros. Cuéntanos allí en los comentarios. ¿Qué situación en nuestro país? La situación de nuestro país. Esther se estaba enfrentando ante una situación muy complicada, la aniquilación de su pueblo. Claro, todos pensaríamos que si es la aniquilación de nuestro pueblo, tenemos que orar. Pero quiero que lo pienses hoy de una forma más ajustada a tu realidad. ¿Qué situación de tu vida ameritaría una respuesta como la de Esther, de una búsqueda intensa de oración? Una situación en tu hogar, escríbenlo. Una situación en el país, algo que estamos viviendo. Y me gustaría que compartamos juntos allí en la plataforma, en los comentarios, para que todos podamos entender que cada uno de nosotros en realidad enfrenta situaciones que ameritan que tengamos una actitud diferente a la que muchas veces tenemos frente a la oración. Gracias por escribir y gracias por comentarlo en este momento. Quiero que lo pienses así ahora. Y quiero hacer una pregunta general a todos los que nos están viendo. ¿Cuántos de ustedes creen honestamente en el poder de la oración? Y ahora hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, aunque creen en el poder de la oración, creen que podrían tener una vida de oración más constante, con más fe? ¿Cuántos creen que a veces su oración es inconstante? Interesante, ¿cierto? Creemos en el poder de la oración, pero a veces nuestra vida de oración no es lo que sabemos que debería ser. ¿Por qué nosotros, como seguidores de Jesús, que sabemos que tenemos acceso gracias a Jesús, al Padre Celestial, a Dios, a su trono de gracia, como dice la Biblia, que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, tan a menudo tenemos una vida de oración que puede ser inconstante? ¿Por qué crees que eso sucede? Pueden existir sin duda diferentes razones. Yo he encontrado que algunos podemos no sentirnos buenos para orar, no sabemos cómo orar. De pronto estamos en un tiempo de oración con otras personas y escuchamos a alguien que ora increíble, cita la Biblia, ora con una fluidez tremenda y parece todo un profesional en la oración. Y cuando termina esa persona, nosotros decimos, no, yo no voy a orar. No, ni por un momento voy a estar orando en voz alta después de lo que acabo de escuchar. A menudo nos sentimos como que somos fracasados en la oración. Alguien te invita a un tiempo de oración y te dice, vamos a pasar 1 hora orando. Y de pronto tú dices, 1 hora, ¿en serio? Pero si a mí me cuesta hasta 5 minutos orar, o sea, ¿cómo hago yo para orar 1 hora? 5 minutos son un tremendo logro para mí. Claro, pueden existir diferentes razones como esas, pero en el fondo, yo tengo esta teoría. Yo creo que hay 2 razones principales por las cuales nosotros no tenemos una vida de oración más constante, más fervorosa, más poderosa. Y la primera es que no estamos conscientes de la importancia y el papel que la oración juega en nuestra vida como creyentes. Y la segunda es porque tenemos ideas equivocadas acerca de cómo se ora y de cuál debe ser el resultado de nuestra oración. Pero en la historia de Esther, hoy quiero compartirte algo que espero te motive a buscar más a Dios en oración,
a conectarte con Él en oración. Y también, si recién estás empezando, a que entiendas un poco más por qué tenemos tanta intensidad cuando hablamos acerca de la oración. Voy a darte mi primera idea de esta mañana o de este día, depende de donde nos estés viendo. Lo primero que encuentro allí en esa historia hermosa, en esa narración de Esther, es que la oración no alinea a Dios con nosotros, sino que nos alinea a nosotros con Él. Lo primero que Esther hace es dedicarse a buscar a Dios. ¿Qué era el ayuno? Separar un tiempo específico para buscar a Dios. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Debemos ayunar los cristianos? Porque es una pregunta que hoy nos hacemos. Y tal vez es algo tan olvidado en este tiempo en medio de la iglesia que necesitamos retomarlo y necesitamos acercarnos de otra forma allí, a ese tema del ayuno. ¿Sabes que alguna vez le hicieron esa pregunta a Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y en el versículo 15 le preguntaron, o le dijeron a Jesús, más bien era como una crítica pregunta, y le dijeron, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. No voy a ahondar mucho en el tema del ayuno como tal hoy, sino me voy a concentrar en la parte de la oración que es fundamental dentro del ayuno. Pero quiero explicarte que los seguidores de Jesús también ayunamos y que hay un propósito que está muy ligado también con la historia de Esther, del por qué lo hacemos. Hablaré más acerca del ayuno específicamente el próximo miércoles en nuestro tiempo de oración a las 7 de la noche, allí a través de Facebook. Pero hoy quiero enfocarme, como te lo digo, en el tema de la oración. Claro que hay que ayunar, pero lo importante del ayuno no es aguantar hambre, lo importante del ayuno es conectar con Dios, orar, un tiempo intenso de oración, de conexión con Dios. Frente a la vida, frente a cualquier circunstancia, Dios es el que tiene que hablar primero. La oración no se trata de ir a torcerle el brazo a Dios para que haga algo por nosotros. La oración se trata de alinear nuestro oído para entender en medio de las circunstancias que estamos viviendo qué es lo que debemos hacer. Es hermosísima la oración de lo que dice Esther. Yo voy a buscar a Dios y que pase lo que tenga que pasar. ¿Sabes que es tan similar a la oración que Jesús hizo en el Nuevo Testamento cientos de años después? ¿Recuerdas que Jesús en Lucas, por ejemplo, capítulo 22, versículo 42, un día le dijo al Padre antes de ser crucificado en ese tiempo de angustia tremendo, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira la conexión tan profunda. Esta bella mujer, Esther, nos está apuntando a una realidad que Jesús confirma con su venida. Ella dice, si tengo que morir, moriré. Jesús dice que se haga tu voluntad y no la mía. Orar comienza con saber escuchar a Dios. Tenemos esta idea de que orar es simplemente un hablarle a alguien, lanzar ideas, pero nosotros necesitamos comprender que la oración que hay en la Biblia nos enseña a escuchar a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, porque la respuesta a ese conocimiento de Dios es la oración. Escúchame bien, la oración es una respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios. No es un monólogo, no es una catarsis para liberar todo aquello que está dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser, para sentirnos más livianos y más tranquilos. No, la oración bíblica es una conversación en donde conocemos a Dios y conocemos su voluntad. Allí nos alineamos con Él, somos renovados para enfrentar la vida. No solo lo malo, ojo, lo bueno también, para vivir toda la vida. Por esa razón, Pablo le escribió a los romanos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Cuando conocemos a Dios, nuestra mente se alinea con Él, nuestro corazón se conecta con Él, nuestras circunstancias dejan de tener el peso mayor y ahora es Dios y lo que Él tiene para decirnos en medio de esas circunstancias es lo que vale. Conectar con Dios a través de la oración transforma nuestra vida y entre más tiempo pasamos con Dios, más somos renovados.
Te preguntarás, ¿cómo escuchas a Dios? Bueno, nosotros los creyentes hoy tenemos una fuente inagotable de la voz de Dios, que es la Biblia. Pero no solo la Biblia como un libro allí escrito con teoría, sino es la misma presencia de Dios, lo que ella misma dice, el Espíritu Santo, la persona de Dios misma, con nosotros para hablarnos y tomar esa Biblia y enseñarnos su voluntad, alinearnos. Esther buscaba alinearse con Dios. Si tengo que ir, iré. Y si perezco, que perezca. Quiero entender cuál es mi aproximación al rey, cómo debo hablar al rey, cómo debo enfrentarme al rey. Necesito que este temor que estoy sintiendo de morir, Dios tome autoridad y control sobre ese sentimiento. Quiero soltarlo y quiero estar bien. Eso es lo que Esther está haciendo. Eso fue lo que Jesús hizo allí en Getsemaní. Señor, toma toda esta angustia que tengo, Padre, y dame de tu voluntad, la fortaleza para hacer tu voluntad. Nosotros cada día tenemos la posibilidad de ir a la Biblia para escuchar a Dios, para entender a Dios, para que Él sea el que hable. Y por eso la oración llega a ser contestarle a Dios, tener una conversación completa con Él a través de una conexión con la Biblia y el poder de su Espíritu Santo. No escucharás a Dios si no vas a la Biblia. No orarás efectivamente si no aprendes Biblia. Allí aprenderás cómo orar, cuándo orar, por qué no orar. Si tienes conversaciones con Dios, serás una mejor persona. Tú definitivamente empezarás a cambiar y serás un factor increíble de cambio positivo para la gente que está a tu alrededor. Si tienes conversaciones con Dios, tu vida en el hogar no será igual. Si tienes conversaciones con Dios, tu tiempo en la oficina no será igual. Si tienes conversaciones con Dios, la forma en que veas la realidad no será la misma. Y ¿sabes algo? El enemigo, Satanás, sabe que si te alejas de Dios y dejas de orar, te hace knockout. Estás completamente acabado, alejado de Dios, de la fuente de sabiduría. La oración y el ayuno están para conectarnos con Dios, para alinearnos a Él y entender qué es lo que Él quiere hacer. No orar es básicamente ignorar a Dios. Piénsalo bien. No orar, como dijo Tim Keller, es no tratar a Dios como Dios. El Dios de la Biblia dice que Él quiere una relación contigo y quiere que lo escuches. Por tanto, en cualquier situación que estés viviendo hoy, Él tiene la primera palabra. Él quiere hablarte y tú necesitas disponerte para que Él te hable. Entonces, esa primera verdad que encuentro allí en esta narración y que contrasta muy bien, o más bien encaja perfectamente con la verdad general que hay en la Biblia, es que la oración nos alinea a nosotros con Dios, no a Él con nosotros. Nosotros oramos para buscar su voluntad y para que se haga su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero sigamos allí en esa historia hermosísima de Esther. Y luego en el capítulo 4, nuevamente en el versículo 13, yo quiero darte más información acerca de esta historia. Antes de que Esther decidiera que tenía que hacer este ayuno, Mardoqueo le dice esto: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Mira, la segunda verdad que quiero transmitirte hoy es esta: la oración no nos exime de nuestra responsabilidad. A veces tenemos esta idea equivocada de la oración y por eso nuestra vida de oración se vuelve tan inconstante. Porque creemos que uno, como lo dije anteriormente, Dios tiene que ajustarse a lo que le pedimos. Y dos, significa que Dios tiene que hacer todo y no implica que nosotros tengamos que hacer algo. Lo que encuentro aquí es que la oración no nos exime de nuestra responsabilidad. Yo creo que este libro en particular enfatiza la responsabilidad humana. ¿Sabes que hay algo muy particular aquí en esta narración? Que Mardoqueo no menciona a Dios. Muchos han discutido el por qué Mardoqueo no menciona a Dios. ¿Sabes? Mardoqueo dice que la ayuda vendrá de algún otro lugar. Estoy seguro que Mardoqueo sabía que Dios traería esa ayuda a través de cualquier otra persona. Así que Dios estaba implícito allí en el corazón de Mardoqueo y en sus palabras, porque Dios siempre peleará las causas de su pueblo.
Pero lo que Mardoqueo quería enfatizar era la responsabilidad de Esther. Sabes, a las personas no se les puede permitir huir de sus responsabilidades por creer que Dios realizará su voluntad con o sin su ayuda. Mardoqueo le está diciendo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para este tiempo? Es tu responsabilidad. Eres tú, Esther, quien tiene que asumir la responsabilidad. Dios puede salvarlos por otros medios. Mardoqueo tiene confianza en eso. Pero Esther ha sido puesta en esa posición, en ese momento, en ese tiempo particular de la historia, para que de esta forma pueda ser usada como un instrumento de salvación de Dios. Yo encuentro a lo largo de la Biblia que hay una fórmula perfecta. Y esa fórmula perfecta es hacer todo lo que está de nuestra parte y pedirle a Dios solo lo que Él puede hacer. Vuelvo a repetírtelo. Hacer todo lo que está de nuestra parte y pedirle en oración a Dios solo lo que Él puede hacer. Los milagros, los cambios, las transformaciones, que intervengan en circunstancias que nosotros no podemos cambiar. La oración requiere un entendimiento también de nuestra responsabilidad. No podemos pensar que simplemente oramos y no hacemos nada. En nuestros hogares, si va a haber un cambio, claro que Dios puede hacer un milagro, pero adivina qué, nosotros asumimos la responsabilidad de hacer lo que es correcto. En nuestro país, convulsionado como está, podemos orar, pero tenemos que asumir la responsabilidad de ser factores de cambio, como lo enseñaba en la anterior transmisión, de ser líderes que influencien un país, que se levanten para mostrar un liderazgo diferente a otros. No nos frustremos con la oración. Tenemos más bien que entender lo que la Biblia nos habla sobre la oración. 1, que nos alinea con Dios, y 2, que no nos exime de nuestra responsabilidad. Tú puedes pasar un montón de tiempo orando por algo, pero no hacer lo que te corresponde. Y entonces no verás resultados, porque Dios nunca hará lo que a ti te corresponde. Esther había sido puesta en ese tiempo en la historia. Tú has sido puesta o puesto en este tiempo de la historia. En tu familia, en tu trabajo, en este país, en tu iglesia. Y hay un propósito de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? No solamente a orar, sino a hacer. Avanzo a esa tercera verdad que quiero compartir contigo hoy acerca de la oración. Y entonces nos damos cuenta que Esther le dice a Mardoqueo, pídele a todos que oren. Únete a otros judíos. Yo me uniré a mis doncellas para orar. ¿Sabes? Esa tercera verdad es esta. La oración nos conecta con otros. Hay 2 aspectos de la vida de oración muy importantes. Esos aspectos son el aspecto individual y el aspecto comunitario, o como me gusta llamarlos, la oración individual y la oración comunitaria. Ahora, quiero señalar esto. Es muy importante la oración individual. Jesús, ya en el Nuevo Testamento, le da una gran importancia a eso que llamamos la oración individual. ¿Sabes? Hay un pasaje donde él dice que te guardes en lo secreto y hables con tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Cierra la puerta detrás de ti. Ese es un espacio para estar con Dios a solas. Y Él ejemplificó eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, solo comenzando ese evangelio, en el versículo 35, leemos algo que era frecuente en la vida de Jesús. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús privilegiaba su relación íntima con el Padre. Antes de empezar cualquier cosa, antes de hablar con otros, antes de orar con otros, Él se conectaba primero con el Padre. Jesús le dio una gran prioridad a esa vida de oración privada. No siempre tendrás otras personas con las que puedas orar, pero Dios siempre estará presente. No siempre tendrás un ambiente que te motive a orar, pero Dios siempre estará presente. Y la madurez de aquel que conoce a Jesús se refleja en su vida de oración privada. La prueba de la integridad está allí en el Evangelio todo el tiempo, cuando Jesús dice que hay a quienes aman amar en público, pero porque simplemente quieren que los vean. ¿Sabes? Esa prueba de integridad, lo que Jesús está diciendo, tiene que ver con tu vida de oración comunitaria. Debe ser un reflejo de tu vida de oración individual. Tal como es tu vida de oración individual, así debe ser tu vida de oración comunitaria. Jesús le da gran énfasis a esa oración individual.
Pero si volvemos aquí a la historia de Esther, encontramos que a Dios le importa también la vida de oración comunitaria. Hay espacios, hay momentos para la oración con otros. Jesús lo enfatizó también. Por eso nos enseñó a orar Padre nuestro, no solo Padre mío. Se dirigía a una comunidad. Y nuevamente conectamos a Esther con Jesús. Me encantan las similitudes que hay en la historia aquí de Esther con lo que hizo Jesús. Dice en el versículo 36 nuevamente de Mateo 26 que Jesús fue con ellos, ¿con quiénes? Con los discípulos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse. ¿Cómo se sentiría Esther? También Jesús puede conectar con nuestro dolor, con nuestra aflicción. Y les dijo esto, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Oren por mí. Esther estaba pidiendo lo mismo que Jesús pediría años después a sus amigos, a sus allegados. Oren por mí. Hay momentos en que necesitamos conectarnos con otros para orar por algo específico, por una causa específica, para orar por la tristeza o para celebrar algo que ha pasado bueno. La oración comunitaria está en toda la Biblia, porque hay algo maravilloso que sucede cuando oramos juntos, cuando oramos con otros y cuando oramos por otros. A veces necesitamos ese impulso en nuestra vida que viene de orar con otros. O a veces necesitamos ejercer ese poder espiritual que hay en la oración comunitaria con un mismo propósito. Jesús lo enseñó allí en Mateo 18, cuando dijo, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. El principio del acuerdo, el principio de la unidad en la oración. Que hay momentos en donde necesitamos conectarnos con otros para orar por cosas específicas. Jesús, por supuesto, Dios sabe que eso es importante, pero Esther lo entendía. Ella entendía el poder de la oración comunitaria. ¿Lo entiendes tú? ¿Entiendes el poder que hay cuando reúnes a tu familia y oras por aquella crisis que están viviendo? ¿Entiendes el poder que hay cuando te unes a tu iglesia y oras por la situación de este país? Tal vez a veces no entendemos cuán importante es conectarnos unos con otros a través de la oración. La oración individual es fundamental y es la columna vertebral de un cristiano, pero la oración comunitaria tiene un lugar muy especial en la vida de un creyente. No es porque algún hombre se inventó reuniones de oración, no es porque a alguien se le ocurre que hay que tener a la gente ocupada en reuniones de oración. Es porque está en la esencia misma de lo que Jesús dice, pónganse de acuerdo y oren porque cuando están juntos yo los escucho y yo amo la unidad en la familia, en la iglesia y hay poder que llega cuando oramos juntos. Cuando vemos la oración de esa manera, la oración deja de ser una obligación y se convierte en algo maravilloso y necesario para nosotros en la familia, en la comunidad, con los amigos. La oración nos enseña a conectar unos con otros en un propósito con Dios. Y la cuarta verdad que hoy voy a transmitirte desde la historia de Esther es increíble. Y lo presento así, la oración es una poderosa arma para vencer a tus enemigos. Para vencer al enemigo, para vencer los obstáculos, para vencer todo aquello que se interpone entre el plan de Dios y tú, para vencer esos hábitos incorrectos, pecaminosos, para vencer la depresión, para vencer el dolor, para vencer la división, para vencer todo lo que se presenta en nuestra vida, el desánimo, para mover montañas. La Biblia dice que Esther al tercer día, después de haber ayunado y orado, fue ante el rey y fue algo maravilloso. Ella llega sin tener invitación del rey y de pronto el rey le extiende su cetro como una muestra de su amor y su favor, diciéndole, puedes estar acá, no haré nada contra ti. Y sabes, Jesús al tercer día
resucitó entre los muertos después de haber estado angustiado, ser crucificado, y resucitó entre los muertos para que el amor de Dios te cubriera a ti y me cubriera a mí. Y la oración, su conexión con el Padre, fue su fuerza para cumplir su propósito. Y por eso vimos cumplida la salvación en nuestra vida. Por eso Esther tuvo la fuerza para presentarse ante el rey y recibir el favor del rey. Y en el capítulo 9, en el versículo 1, en la segunda parte, se nos cuenta que ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominar, es decir, de matar a los judíos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Gracias a esa valentía y a ese entendimiento de Esther con respecto al orar y alinearse con Dios, al orar y conectarse con otros para ver un mover espiritual, al orar para ver cómo destruir a los enemigos que se presentaban frente a ellos y que los querían aniquilar, fue que Esther vio cómo sus enemigos fueron vencidos de una forma increíble. La historia de Esther es hermosa, pero es una historia que hoy puede repetirse para ti y para mí. Porque si nos alineamos con Dios, si lo conocemos, si nos conectamos con otros en la oración, si estamos de acuerdo para pedir por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios, podremos ir allí y avanzar en una oración que sea increíble y venceremos a nuestros enemigos. Esto fue lo que sucedió en la cruz. En el mismo momento en que el enemigo del gran judío, Jesús, esperaba ganar dominio sobre él, ocurrió todo lo contrario. Jesús ganó el dominio sobre el que lo odiaba. Jesús venció a Satanás en la cruz. Y gracias a Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Gracias a Jesús nosotros podemos orar. No tenemos que, como si fuera una cosa terrible que tenemos que hacer. Nosotros podemos y deberíamos querer orar para poder conocer a Dios, escuchar su voz y entender lo que Jesús ganó para nosotros, que Pablo lo explicó de una forma hermosísima en la carta que escribió a los Romanos en el capítulo 8. Él dijo: nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos más que vencedores, nuestra victoria es absoluta gracias a Jesús. Y por eso deberíamos vivir en victoria todos los días de nuestra vida, en una relación de oración, de comunión, de escuchar a Dios, de conectarnos con Él y dejar que sea Él el que nos renueve. La oración puede a veces ser una lucha para muchos. Es parte del proceso. Estoy seguro que Jesús luchó allí en su interior pidiendo a Dios que le quitara esa carga. Pero Jesús entendía que la oración era su deleite, era su fuerza. Así también lo entendió Esther. Vuelvo y te repito, ¿lo entiendes tú? Que Dios te dé hoy ojos para verlo de una forma diferente y para anhelar hablar con Él cada día de tu vida. Y si recién estás empezando a caminar hoy con Jesús, hoy te invito a que lo busques más. Y si nunca has caminado con Jesús, hoy quiero invitarte a que le des tu corazón y lo busques. Y allí en la plataforma, allí donde estás, en la descripción de este video encontrarás un formulario en donde puedes contarnos que estás hoy por primera vez y contarnos quién eres y dónde estás. Y si te gustaría que te conectemos, que te contactemos, para que podamos enseñarte más de ese Dios maravilloso que quiere mostrarte todo su amor. Hoy quiero que oremos allí donde estás. Quiero hoy terminar orando y decirte allí donde estás en casa que entiendas. Puedes tener a tu familia, puedes tener a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Hoy te invito a que los tomes de la mano
Hoy te invito a que allí donde están, oren juntos, así como Esther. Le digas, vamos a orar. Vamos a orar por este hogar, vamos a orar por nuestras situaciones, vamos a orar por lo que necesitamos, vamos a orar para ver a Dios en medio de nosotros. Y aún si hoy estás pasando por una situación difícil, hoy puedes unirte y en acuerdo orar para que Dios haga su voluntad y les muestre qué hacer en este tiempo. Y si estás en un momento de vida maravilloso, que sea un tiempo para agradecer a Dios en familia. Te invito a que lo hagamos ahora. Señor, gracias por lo que nos hablas hoy a través de la Biblia. Gracias por lo que nos muestras acerca de la importancia de conectarnos contigo. Queremos ver la oración como esa gran oportunidad de conectar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios creador de todo el universo, que nos ama y que tiene una voluntad que es buena y que es agradable y que es perfecta para nosotros. Queremos conocerla y queremos alinearnos contigo. Queremos decirte, tú eres Dios, nos sometemos a ti y hoy juntos aquí oramos para que nos hables a todos y nos guíes a todos, que traigas sanidad si es necesario en medio de este hogar, de nuestras relaciones, que hagas milagros en medio de esta situación financiera que estamos viviendo, en medio de esta enfermedad que podemos enfrentar, en medio de esta incertidumbre que podemos vivir, que hoy nosotros estemos juntos, conectados en un acuerdo, buscando tu amor y tu gracia. Hoy te decimos, Señor, creemos que tú has derrotado al enemigo por nosotros y que somos más que vencedores por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Bendice a cada familia en el punto de encuentro, a cada persona en el punto de encuentro y llévanos a conocerte cada vez más. Te pido todo esto, Padre, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo poder hoy estar conectados aquí y quiero enviarles un abrazo muy grande y no quiero terminar sin antes pedirles algo. Papás que tienen hijos menores de 12 años, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, seguimos buscando oportunidades de conectar y hoy al terminar esta transmisión, inmediatamente terminamos en vivo a las 11 de la mañana. Vamos a conectarnos con los niños de nuestra congregación. Tenemos una actividad planeada por todo nuestro equipo de Punto Kids muy especial para ellos. Quiero invitarles a que se conecten. ¿Cómo hacerlo? También en la descripción allí del video hay un enlace para que llenes rápidamente un formulario y podamos contactarte y poder darte la información para que puedas conectarte con nosotros. Nos vemos ahora. El Señor les bendiga. Les enviamos un gran abrazo. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en Punto Kids buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.